Cuando Dios se reveló al profeta Isaías, hermanos, en el templo, ¿se acuerdan de esa historia? Y después de que se le mostró, vio su santidad y limpió, y fue limpiado por su gracia, por la gracia de Dios. Y ahí Dios le da una pregunta. ¿Se acuerdan cuál es esa pregunta? Esa pregunta que Dios le hace es: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Y cuál fue la respuesta de Isaías? ¿Cómo? Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Esta misma forma como Dios se le presentó al profeta Isaías, también en Mateo capítulo 4, ahora lo dice Jesús, sale de la boca, de los labios de Cristo, y se los dice a unas personas comunes, a unas personas que no tenían una preparación. No se los dijo a aquellos que estaban dentro del templo, o eran estudiosos, o eran religiosos. Recordemos que el pueblo judío, ellos conocían la ley, tenían la obligación de conocer la ley. Pero estos 4 hombres a los que Jesús llamó eran pescadores, tenían un oficio, eran unos, si lo podemos decir, como unos simples pescadores. El día de hoy, hermanos, el tema del sermón es el llamado de Cristo. Y está citado en Mateo capítulo 4, versículos del 12 al 25. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia, Padre, siempre es nueva cada día. Y hoy, Padre, te rogamos que tú nos des entendimiento de tu palabra. Que tu, Padre, mueva nuestros corazones a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos entender tu palabra. Quita todo aquello que nos pueda estorbar en escuchar tu palabra, en meditar en tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Padre, sea el que nos dirija. Que tu Espíritu Santo, Padre, sea el que nos permita entender de tu palabra y cuál es el propósito, Padre, al cual tú nos has llamado. Gracias te damos, Padre, por todo y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En la Biblia, hermanos, si ustedes se fijan en el encabezado que inicia en el versículo 12, dice que Jesús inicia su ministerio. Y si nos vamos al versículo 12, hermanos, Jesús escucha una noticia. ¿Cuál es esa noticia que escucha? Está en el versículo 12. Fuerte, hermanos. Juan estaba preso. Juan estaba preso. Dice que Jesús inicia su ministerio en ese momento. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado o hemos tenido una mala noticia? Yo creo que todos hemos escuchado una mala noticia. Y recuerdan esa mala noticia, hermanos, ¿qué fue lo primero que ustedes hicieron? ¿O qué fue lo primero que nosotros hicimos al escuchar esa noticia? ¿Cómo? A veces llora. Lloramos. ¿Qué otra cosa? Queremos ayudar. O no sabemos qué hacer. Yo pensé que iban a decir orar. Pero regularmente no lo hacemos. Lo primero que pensamos es cómo ayudar. O nos ponemos a ayudar dependiendo de la situación o de esa noticia que nos están dando. Hace años, hermanos, yo estaba, nos habían invitado a una reunión con Norma y Lalo y su hermano de Lalo, Joel. En la noche era una fogata, yo me acuerdo. Y ese día, en la noche, yo había ido un día antes a ver a mi papá. Ese día me hablan y me dicen: oye, llevamos a tu papá al hospital. Y entonces, yo en el momento, al menos yo no recuerdo que yo orara. Ni siquiera me despedí de las personas con las que estaba. Solamente le dije a Freddy, me subí al carro, Freddy se fue a despedir, a decirles, y nos fuimos. Yo no recuerdo en el trayecto que yo estuviera orando, pero mi primera reacción que hice fue ir a ver a mi papá. Eso es lo primero, porque humanamente así lo hacemos, porque somos débiles, somos humanos. Pero miren, hermanos, Jesús aquí, ¿quién era Juan para Jesús?
era su familiar, era su primo. Y cuando es familia, hermanos, ¿qué hacemos? Pues de una manera pronta vamos a ayudar a a nuestra familia. No lo dejamos. Pero si nosotros vemos, hermanos, en este capítulo, dice que Jesús, al escuchar que Juan estaba preso, él no fue a verlo. La palabra de Dios nunca dice que él fue a verlo, o fue a consolarlo, o fue a decirle en qué te puedo ayudar. Dice la palabra que volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Jesús no fue a verlo. ¿Qué nos enseña Jesús en este pasaje? Que primero él obedece a su Padre. Y esto lo hace ¿para qué? Dice el profeta Isaías, para que se cumpliese. Si vemos a lo largo de la historia, Jesús cumple todas las profecías. Y Jesús cumplió en este momento. Y no dudo que Jesús, pues sí, sufriera por su familia, por su primo, por Juan. Porque Juan vino para preparar el camino del Señor, el camino de Jesús. Jesús aquí nos muestra que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, debemos obedecer su palabra. Porque creo que todos los que estamos aquí, hermanos, conocemos la palabra de Dios. Creo que nadie de los que estamos aquí somos ajenos a la palabra. ¿O hay alguno que diga, no, sí, yo no la leo? Creo que todos estudiamos la palabra de Dios. Y sabemos, hermanos, qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Y Jesús lo hace aquí para dar cumplimiento a esta profecía, que dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán. Y dice ahí, Galilea de los gentiles. Galilea, hermanos, dice el profeta Isaías, y aquí también lo cita Mateo, que era una región. Esta región era una región despreciada. Era una región donde había muchas culturas. Sí estaba el pueblo judío, pero también había otras culturas. Había idolatría. Y dice que el pueblo, asentado en tinieblas, vio gran luz. Y más adelante dice, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. ¿Qué entendemos, hermanos, por las tinieblas? Lo malo. Entendemos como las tinieblas lo que está apartado de Dios, donde hay pecado, hay confusión, hay culpa, hay temor y hay vacío. Y mucha gente o muchas personas, no solamente en el tiempo de Jesús, actualmente buscan ese vacío en otras cosas, en vicios, en personas. Quieren buscar ese vacío. Pero la palabra de Dios nos cita aquí que solamente Cristo resplandece nuestras vidas, cambia nuestras vidas. Porque ¿quién es Jesús? Es la luz del mundo. Nosotros no somos luz si no tenemos a Cristo. No tenemos a Cristo. Y miren, cuando Jesús, en el siguiente capítulo, en versículo 17, dice que Él inicia predicando en esta nación pagana. Y dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí marqué arrepentidos. La siguiente, por favor. Aquí marqué arrepentidos. ¿Qué significa arrepentidos? La siguiente. Es un cambio profundo de la mente, del corazón. No solamente nos dice que es arrepentirnos de nuestro pecado. Y si vemos aquí, hermanos, Jesús hace una invitación a esa nación o a esa comunidad. Les dice,
arrepiéntanse. Pero no les dice, hermanos, arrepiéntanse, pecadores. Arrepiéntanse porque se van a ir al infierno. Jesús no los condena. Si ustedes ven, Jesús no los condena. Les hace una invitación. Arrepiéntanse. Y les da una promesa. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, hermanos, les habla de este arrepentimiento no solo para dejar ese pecado, sino a volver a Dios. ¿Y por qué digo volver a Dios? Porque no solamente había personas gentiles, estaba el pueblo de Dios. Y que el pueblo de Dios, cuando nosotros nos alejamos de Dios, buscamos otras cosas también de allá afuera, que nos llenen a nosotros. Y Jesús, dice su palabra que Jesús vino a los suyos, pero los suyos ¿qué? No le recibieron. Jesús viene y dice, arrepiéntanse. Hoy Jesús nos dice a nosotros que nos arrepintamos, sí de nuestro pecado, pero sí también de nuestra apatía, de nuestro conformismo, de que solamente estamos, bueno, ahorita lo hago, hoy no puedo, mejor mañana, estoy enferma, o estoy haciendo otra cosa más importante. La siguiente. Y el primer punto quiero que veamos que Cristo nos llama en medio de nuestra realidad diaria, cotidiana, en tu casa, con tus amigas, con tus amigos, en la escuela, en tu trabajo. Y lo vamos a ver, hermanos, en Mateo capítulo 10, versículos 18 y 22. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red al mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, y le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan su hermano, en la barca con Zebedeo, o sea, con su papá, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, y le siguieron. Y quiero que veamos, hermanos, aquí, cómo es la soberanía de Dios. Aquí en este pasaje encontramos a 5 personas, incluyendo a Jesús. Pero Jesús solamente le llama a 4. A Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan. No le llama a Zebedeo. Cristo no espera que de nosotros una perfección. Él llama a los que Él ya ha escogido. Y dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Hermanos, Dios es soberano y Dios, en su llamamiento eficaz, llama a quien Él quiere que le sirva. Y todos los que estamos aquí, todos fuimos llamados. ¿Amén? Amén. Fuimos llamados porque ya fuimos escogidos por Él. Y no estamos aquí, hermanos, solamente porque somos salvos, porque ya somos salvos, hermanos. Estamos aquí por obediencia a su palabra. Cristo, y ustedes me van a decir, o sea, pero ¿cómo va a decir que me va a llamar Cristo? Pues si ya me llamó, ¿cómo me va a volver a llamar? Pues Cristo nos llama todos los días de nuestra vida. Y nos llama para recordarnos cuál es el propósito de que Él nos llamó. ¿Y cuál sería ese propósito al cual nos llamó? La siguiente.
Tengo estos ejemplos, la siguiente, donde está Moisés. Dios llama a Moisés. ¿Y en dónde lo llama? En el desierto. ¿Haciendo qué? Cuidando a sus ovejas. Haciendo su profesión, trabajando, haciendo lo que él sabía hacer. En ese momento, Dios te habla. En tu trabajo, en tu escuela, o en tu casa, si eres ama de casa. Ahí también Él te habla. En los aeróbics, ahí también te habla. Vemos también en Amós, Dios le habla. ¿Haciendo qué? Ocupado en lo que Él se dedicaba. En lo que tú y yo nos dediquemos, Dios nos llama. Dios no nos llama, hermanos, cuando todo va bien, cuando todo está tranquilo. A veces nos va a hablar cuando estamos en problemas, cuando estamos en tribulaciones, cuando no tienes que comer, cuando no tienes trabajo, cuando no tienes dinero. En ese momento Dios te habla. Dios te llama y te llama para servirle. ¿Qué es el segundo punto? La siguiente norma. El llamado implica una respuesta a la obediencia. Y lo vemos en estos pasajes, versículo 22 y versículo 20 al 22, donde les dice que al instante le siguieron. Aquí ellos no toman una excusa y le dicen, espérame tantito, deja ir a echar la red, te acompaño y regreso para ver si ya hay pesca. O espérame tantito, ya termino de remendar las redes y te sigo. No, fue al instante, hermanos. Jesús los vio, síganme, que yo los haré pescadores de hombres. Y en ese momento le siguieron, creyeron. No creo que le hayan dicho Jesús, oigan, ¿me quieren seguir? No, porque sabemos que Cristo habló con autoridad. Dice que ellos le siguieron, la siguiente. ¿Y qué es seguir a Cristo? Ya lo habíamos visto anteriormente. Seguir es dejar todo lo que estamos haciendo para servirle, para ser sus discípulos. Ya habíamos visto también que era un discípulo, ser un imitador de su maestro. Nosotros debemos ser imitadores de Jesús. Y hace rato nos decía nuestro pastor, Él es nuestro ejemplo. Porque si yo sigo a un hombre, igual y me guía mal, porque dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando yo llegué a la iglesia, hermanos, había una frase que comúnmente se citaba aquí. Y decían, es que es el mundo, anda ya en el mundo. O le decía, como de una forma de despectiva. El mundano aquel. Hermanos, tenemos que tener cuidado en la forma en cómo nos expresamos. No solo dentro de la iglesia, con nosotros mismos, sino también allá afuera. Porque lo que nosotros hacemos, eso es nuestro testimonio. Jesús, con su testimonio, con sus enseñanzas, guió a sus discípulos. Y gracias a esos 12 discípulos que cumplieron, que siguieron el mandamiento de Cristo, tú y yo conocimos el Evangelio. Y por eso estamos aquí. Hay un canto, porque yo le digo a Freddy, yo soy bien neófita para los cantos, para la música. Y él siempre que encuentra una canción que le gusta, me dice, mira, me gusta esta canción, ya la compré y así.
Y hay una canción, un canto que es de Marcos Vidal, no me acuerdo cómo se llama bien, pero habla acerca de que él le dice como una forma de oración: yo no quiero ser de los 5,000 que solo reciben milagros, quiero ser de los 12, de aquellos 12 que proclamaron tu palabra. ¿Quién quiere, hermanos, ser de esos 12? ¿O quiere ser de los 5,000 que solamente recibimos bendiciones? Que solamente venimos cada 8 días a la iglesia a ver qué puedo aprender. Ellos no tuvieron ninguna excusa, ningún pretexto. Y quiero que busquen Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62, y quien lo tenga, lo lee por favor. Lucas capítulo 9, versículos 57 y 62. Viendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ok. Hasta el 62, por favor. Leo todo. Sí. Dice: y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El título, si lo ven ahí, dice: los que querían seguir a Jesús. Todos aquellos que ponemos pretextos, no para venir a la iglesia, hermanos, sino para anunciar su evangelio. Jesús dice en la última parte, es apto, dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermanos, yo creo que es de pensar, que pensemos, porque yo también me incluyo, hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si yo digo ser cristiana, si yo digo ser seguidora de Cristo, pero pongo pretextos y no hablo de los milagros que ha hecho Jesús en mi vida, en mi familia. Debemos de pensar, hermanos, ¿cómo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Reflexionar. La siguiente nota. Y tengo estos dos ejemplos que también, hermanos, que es Leví, de Mateo. ¿Quién era él? Recaudador de impuestos. Dice que él deja todo, deja la mesa de los tributos y sigue a Jesús. Vemos la vida de Pablo también. Sigue a Jesús. Jesús los llama y ellos siguen. Lo siguen. Estos dos hombres, hermanos, eran hombres que tenían comodidades por lo que ellos hacían. Pero lo dejaron todo por seguir a Cristo. ¿Qué quiere decirnos hoy Cristo? Que debemos dejar las cosas, sí, que no nos edifican, aquellas cosas que nos quitan el tiempo, que son cosas visibles. Y dejar esas cosas visibles, hermanos, es parte del testimonio para las demás personas. Y el punto número 3, hermanos, ¿qué dice? Quiero que lo lean todos. Somos llamados para una misión, ganar almas para Cristo. Dice versículo 19, y les dijo: venid en pos de mí y os haré
pescadores de hombres. Jesús no solo te llama para salvarte. Jesús nos ha salvado solamente por su misericordia y por su gracia. Nos ha salvado. Y creo que todo eso ya lo sabemos todos. ¿Sí o no? Sí. Ya lo sabemos. Pero quizás lo que hemos olvidado es ¿para qué? Para formarnos y para enviarnos a predicar su evangelio. ¿Y cuál es ese propósito? Pues es hablarle a las demás personas. Si tú crees que es malo tener amigos o amistades no cristianas, estás en un error. Porque entonces, si no les hablamos a esas personas, ¿cómo va a llegar el evangelio a sus vidas? Porque, hermanos, yo conozco a personas que todo su ámbito, toda su vida, solamente es el núcleo de la iglesia. Sus amigos, sus amistades, su motivación, todo solamente es aquí. Llenarnos, decía el pastor en la mañana, nos llenamos de tantas actividades que nos olvidamos de lo importante. ¿Qué actividad para allá? Actividad para allá. Pero nos olvidamos. Miren, hermanos, yo ya no voy ahorita a los hospitales, pero este mes que pasó, solo había un carro, un auto. Habían hermanas, pero no todas entraron en el automóvil. Se tuvieron que quedar aquí, porque no hubo más personas. Y esto hablamos de que es el ministerio de evangelismo. Hace 8 días el pastor nos decía, ¿en dónde estamos fallando? ¿Y qué dijo, hermana? En predicar la palabra. No evangelizamos, y decía el pastor, y menos discipulamos. Dice, y os haré pescadores de hombres. La palabra os haré implica que es un proceso, que es una formación y es una transformación. Jesús, hermanos, les habló a sus discípulos, pero no les dijo, ya les llamé, ahora vayan y prediquen. No, les enseñó, los instruyó. Y miren, dice aquí en versículo 23 al 25, y recorrió Jesús toda Galilea, dice, enseñando, predicando el evangelio y sanando. Eso hizo Cristo. Enseñó, predicó e hizo milagros. Y ustedes me dirán, ay, pero ¿cómo yo voy a sanar a alguien? Pues sí, sí se puede, pero somos faltos de fe. Está en nuestra mente, hermanos, porque no creemos que lo podemos hacer. Si a veces uno no nos sanamos, ¿no? 3 semanas, 4 semanas, no nos sanamos. Cuando esta mujer, hermanos, es mi vecina, yo le pregunté, fui a hacerle un pago de la privada, y entonces yo le dije, ¿cómo estás? En este momento, hermanos, pero así, un mar de lágrimas, y me dijo, estoy mal, y me empezó a platicar la situación de su mamá. Y a veces, como cristianos, hermanos, ¿qué pasó? Uno, pues a veces no sabe qué decir, porque no estamos preparados para esa situación. Pero estamos preparados para decirle al hermano, no te preocupes, Dios está contigo, mira, vamos a orar. Pero no así con las otras personas que no conocen de la palabra. Entonces yo en ese momento le dije, ¿qué tiene tu mamá? Y le pregunté sus dolencias, todo eso. Y yo le dije,
voy a orar por tu mamá. Y todos los días les mando un mensaje diciéndole, ¿cómo sigue tu mamá? ¿Qué resultados? Ese pequeño detalle que podamos hacer, hermanos, a esas personas les da una paz, porque están creyendo en que hay personas que pueden ayudarlas. Y digo personas, porque a lo mejor no conoce de Dios. Y ayer que me decía, yo le dije, le voy a pedir a la iglesia que ore por tu mamá. Y que Dios haga en ella su voluntad. Le digo, su voluntad es que la sane o que le dé esa paz que ella necesita en medio de ese dolor, en medio de esa enfermedad. Y me dice, y ya no, obviamente, pues, como todos, gratitud. Y yo le decía, digo, no me agradezcas. Es algo que Dios me manda hacer. Orar por aquellos que están enfermos, que es lo que hacen nuestros hermanos que van a los hospitales. Jesús, hermanos, cuando ya vio que a lo mejor que sus discípulos ya estaban preparados, dice la palabra que Jesús los envía de 2 en 2, ¿se acuerdan? ¿Y qué les dice? Que no confiaran en lo que llevaran, que no llevaran otra cosa, más que fueran con lo que llevaban y que fueran a predicar. Pero ya habían visto, ya habían escuchado las enseñanzas de Jesús. Tú y yo, hermanos, tenemos años leyendo la palabra, conociendo la palabra. Y a lo mejor cada año, hermanos, nos dicen, evangeliza, predica el evangelio. Pues hoy, hermanos, Cristo nos vuelve a repetir. Somos llamados, hermanos, a dejar nuestras redes. No quizás como esas redes físicas que dejaron sus discípulos. Estamos hablando de nuestras redes, de nuestra comodidad, de nuestro temor, de nuestra indiferencia y apatía, de una fe pasiva. Y que solamente nos quedamos mirando que otras personas lo hacen. Cristo, hermanos. Y aquí hay 2 ejemplos, hermanos. La mujer samaritana. Una mujer que no era del pueblo de Dios. Creyó que Jesús era el Mesías. ¿Y qué hizo ella? Fue y dio testimonio. Vemos a Pedro. Pedro, aunque ya se había sido preparado porque era discípulo de Jesús, en el Pentecostés, a través del Espíritu Santo, él pudo predicar, él y los discípulos. ¿Y cuántas personas creyeron y se convirtieron en seguidores de Cristo? Sin haberlo conocido, hermanos, porque Jesús así lo dice, bienaventurados aquellos que sin ver, creen. Hermanos, que hoy el Espíritu Santo despierte en nosotros esa conciencia de por qué Dios nos ha llamado, de por qué Cristo nos ha llamado. Que vivamos no para nosotros mismos, para nuestra familia, que vivamos por aquel que murió y resucitó de los muertos por nosotros. Como iglesia seamos fieles, hermanos, a su palabra y salgamos al mundo. Salgamos de nuestra comodidad y hablemos de esos milagros que Dios ha hecho por nosotros. Pero siempre recordando, hermanos, que debemos hablar del evangelio que habla la palabra de Dios. No de un evangelio por encimita. De un evangelio que dice, si tú te acercas a Cristo, todos tus problemas se van a acabar. Porque no es así. ¿Va a haber problemas? Sí. La siguiente.
Y quiero terminar, hermanos, con este pasaje que fue con el que inicié. Y quiero que nos pongamos de pie. Si Dios, Cristo en este momento te dice esta pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Heme aquí, envíame a mí. Ahora digamos, yo, heme aquí, envíame a mí. Porque hermanos, no solamente fuimos llamados por Cristo para ser salvos, fuimos llamados por Cristo para cumplir un propósito, que es predicar el Evangelio, hablar de las cosas que Cristo ha hecho por nosotros con nuestro testimonio. Y que le digamos a Cristo, yo te serviré. Hace unos años yo le dije esto a Cristo, en un momento donde yo estaba, yo creo que todos hemos estado deprimidos, y eso me tocó en pandemia, en mis cirugías y otra cirugía, pues obviamente me deprimí. Y yo le decía a Dios, yo estoy aquí sola, Freddy se había ido a trabajar y todo, ¿no? Y entre tantas, digo, tenía trabajo, pero pues ya no tenía trabajo para hacer, pero pues sí estaba trabajando. Y yo ahí sola en mi casa, yo decía, pues ¿qué hago? Y entonces yo le empecé a decir a Dios, a orar de muchas cosas que yo traía a lo mejor cargando. Y en una de esas yo le dije a Dios, si tú me das o no me das lo que está en mi corazón, los anhelos que yo tengo en mi corazón, aún así yo te serviré. Eso que yo hice, hermanos, después vine al staff, me incluyeron en el staff, iniciando en la dirección de culto, después en la alabanza, después en la predicación. Y yo dije, gracias Dios, porque escuchaste mi oración y hoy te sirvo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esa bendición que tú nos das. Gracias, Padre, por esa bendición que tú nos permites estar aquí. Pero te pedimos perdón porque no hemos entendido tu mensaje. Porque, Padre, sabemos que nosotros no lo hacemos por nuestras propias fuerzas, que tú nos guías, que tu Espíritu Santo, Padre, es el que hace la obra, que nosotros solamente somos el instrumento que tú usas, porque, Padre, tú ya nos has llamado y nos has determinado, Padre, lo que debemos hacer. Tú eres nuestro Maestro, tú eres nuestro Rey, Padre, el cual nos has enseñado a través de tu palabra qué es lo que debemos hacer y cómo hacerlo. Pero, Padre, a veces estamos tan cómodos, a veces solamente queremos ser de aquellos 5,000 que recibieron los milagros, pero no de aquellos 12, Padre, que llevaron tu evangelio, que sufrieron a causa de tu evangelio y que dieron la vida por tu evangelio. Gracias, Dios, porque nos traes aquí y nos permites y nos pides que reconozcamos, que regresemos a tu palabra y que podamos ser esos servidores fieles, que aún sin darnos lo que tú te pedimos, Padre, te sirvamos. Padre, que seamos esos que decíamos, heme aquí, envíame a mí. Y no decir que envíes a otros porque no tengo tiempo. Para ti, Padre, no hay pretextos. Para ti, Padre, es estar en tu palabra y es seguirte al instante, como tus discípulos nos enseñan también. Y dejar todo aquello que es una piedra de tropiezo para nuestro ministerio. Gracias, Padre, y que esto, a través del Espíritu Santo, nos motive para hablar de tu palabra. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.